madrugada con un deseo inmenso de llorar. Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Le dije a Cristo Santo que me hablara y su Espíritu Divino me vino a consolar. Le dije, yo voy a tirar la toalla, yo veo que muchos te fallan, yo no quiero continuar. Me dijo, no quiero que te vayas, no quiero que mires para atrás, no quiero que te sientas cobarde, mira siempre hacia adelante, la meta cercana está. Dios te está preparando para usarte, muchas cosas entregarte, lo mejor te quiere dar. Cantantes, pastores y evangelistas, muchos no han podido continuar. Aman al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Aman al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, bendiciones. Gloria al Señor, aleluya, bendiciones. Gloria a Dios, bendiciones a todos, gracias. Gracias por la sintonía, bendiciones. Adelante, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, amén. El diablo los pidió para zarandearlos, Gloria a Dios. diles que caminen con valor. Amén, gloria a Dios. El diablo los pidió para zarandearlos, diles que caminen con Amén, valor. bendiciones. Diles que no se alegren por milagros, que se alegren si su nombre está en el libro de Dios. Y que si los demonios se sujetan, no es para que ellos se engrandezcan, esto lo hace el Gloria a Señor. Dios, así es. Yo quiero un espíritu humillado, quiero hombres que me busquen Amén, así compasión. es, gloria a Dios. Yo quiero un espíritu humillado, quiero mujeres que me busquen compasión. Gloria a Dios. Yo no quiero tu dinero, tu corbata, para que tanta elegancia, yo quiero es tu corazón. Y si has visto que otros ministros me fallan, ya no pongas la mirada en aquel que me Gloria a Dios, falló. aleluya. No me olvides como ya muchos lo han Amén, hecho. bendiciones. Argentina. No me apartes de tu pecho, por favor. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. El premio que te espera es grande, sigue luchando Gloria a tú. Dios, gloria a Dios. No seas cobarde. Amén, bella alabanza, amén, bella alabanza, amén. Dios le bendiga a todos los que están en sintonía.
Este es su programa Momentos con Dios. Estamos desde aquí de la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Amén. Y le agradecemos a todos los que están en sintonía en esta hora. Dios les bendiga. Gracias por los mensajes que están mandando, amén. Saludes también hasta Texas, saludes a Argentina, amén. Está llegando la señal a Argentina, a todos los países, amén. Donde quiera que esté llegando esta señal, los bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Su programa Momentos con Dios para hablar de la palabra del Señor, amén. Y el tema de esta noche es no toleres a Jezabel, no toleres a Jezabel, amén. Ese es el tema que el Señor le ha dado a mi esposa en esta noche, amén. Bendiciones a toda la familia, bendiciones a todos los hermanos. Bendiciones donde quiera que esté llegando esta señal. Bendecimos su familia en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos su casa. Bendecimos todo su hogar. Amén. Bendecimos todas las vidas que van a estar en sintonía. Los amigos. Que se vaya toda tristeza en el día de hoy. Amén. Se va toda tristeza en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. A todos los hermanos que están mandando su mensaje. Los bendecimos. Muchas gracias. Y dejo a mi esposa. Amén. Que ella se les salude en esta noche. Dios le bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos a esta hermosa programación. Este es su programa Momentos con Dios. Si es la primera vez que nos sintoniza, lo único que nosotros queremos es darle la gloria y la honra. Amén. Es un espacio donde predicamos la palabra del Señor, donde compartimos testimonios. Si usted quiere enviar un saludo, si quiere compartir una alabanza, pues amén, siéntase en libertad. En esta noche, pues Dios me ha dado una enseñanza, amén, y espero que sea de bendición. Y si así lo es, pues siéntase en confianza para compartirla con todos sus contactos. Amén. El tema que Dios me dio para esta noche es no toleres a Jezabel y está en el libro de Apocalipsis 2:18. Amén. Si usted tiene una Biblia, siempre predicamos basado en la palabra del Señor y yo voy a leer, amén, en el libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia, en el capítulo 2, en el versículo 18, y leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Amén. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, y como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Voy a orar, amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos Señor. gracias, te Que seas damos tú toda tocando, la Señor, gloria, un corazón la en esta honra, hora, el Padre. honor. Venimos aquí a estamos predicar la delante palabra de tu tuya, Señor. presencia. Venimos aquí con Sabemos un que corazón solo humillado, somos Señor. Yo te pido, instrumentos. Padre, que Te toques un pido, corazón en Espíritu esta hora, Santo, que Padre. tú fluyas a Espíritu, través de Señor, mis labios, Espíritu de Dios que en la esta hora, palabra Señor. que tú me Bendice has tu dado, palabra que ha sido, Señor, Señor, pueda leída, ser Padre. transmitida En esta conforme hora, tú Padre, yo te pido, me la has Padre, dado, que hay una Señor, persona, que Señor, no que le esté quites, necesitando, Señor, Señor, esa que no palabra, le Padre. añadas, Que tú, Señor, que seas todo tocando lo los que corazones, salga de mi Padre. boca, Habla, Señor, Dios sea mío, habla en para esta hora los corazones, edificación, Padre. para fortaleza, Habla, Señor, en esta para hora, Dios mío, a tu convertir pueblo, de Padre. pecado, Señor, te Señor, pedimos, para Señor, levantar al misericordia en esta caído, hora, Dios Señor, mío.
Te Aquí pido, Señor, estoy, que hables Señor, por solo medio, soy Señor, instrumento, de los labios de Padre. mi esposa, Señor. Tú que Bendícela en haces esta de hora, los Padre. vientos los Que seas tú mensajeros, usándola para honra y Señor. gloria tuya, Declaramos Señor. que La esta honra te la palabra damos para ti, es Señor. semilla La que el honra te la enemigo vamos nos a dar roba todo a y ti, que esta Señor. palabra Venimos cae a en darte la buena honra y la tierra, gloria, Señor. Señor. Venimos a darte Declaramos la gloria, bendición, Cristo. Señor, Dios La gloria mío, para de el Señor en Canadá, esta hora. Señor, Venimos desde los Estados Señor, a Unidos, bendecir el Padre, nombre de por Jesús, todo Padre. Centroamérica. Bendice todas las Regamos vidas en estas esta hora, Padre. semillas, Señor, Cada hasta amigo, cada Argentina, hermano, Señor, cada hermana, todo cada aquel, niño, cada Señor, joven que está que allí escuche esta al palabra, frente del Dios mío, monitor, bendícelos Señor. en esta hora. Aquellos que Padre, después en el van a ver nombre de este Jesús, Señor. programa, Señor. Aquel que esté Que enfermo en podamos esta hora, Padre, entender tu te pido palabra, sanidad, Señor. sanidad espiritual, A ti sea la sanidad gloria, física, la Señor. honra, el En honor, el nombre Padre, de Jesús, Padre, porque te doy solo gracias, tú Padre, por te todo, la Señor. mereces. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo en esta hora. Amén. Sean todos bienvenidos, amén. Vamos a hacer una pequeña introducción a esta carta. Esta enseñanza me la dio el Señor hace aproximadamente 2 años. Y en esta semana, mientras oraba, el Señor me la recordó y me dijo, predícala. El día jueves, que mi esposo me dijo pues que me tocaba traer el mensaje. Y yo no me acordaba dónde había guardado. Tengo muchos papeles y no me había acordado dónde la había guardado, pero para sorpresa mía, en el primer cuaderno que guardé fue la primera enseñanza que encontré y siento que es de parte de Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. Espero que esta palabra sea de bendición. Amén. Primero que todo, mi deseo al predicar la palabra no es ofender a nadie, pero sí tengo una responsabilidad de parte de Dios de dar lo que Él me ha dado por gracia. Amén. Gloria a Dios. Vemos que este libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios Gloria al Señor. y el testimonio de Jesucristo. Muchos aseguran que él estaba allí, ya que el emperador romano Domiciano lo había condenado a vivir allí en el exilio. El apóstol Juan se encontraba solo en esta isla. Me gusta porque también dice en los capítulos anteriores que él estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Para tener experiencias con el Señor debemos estar en el Espíritu, amén. Y dice que oyó una voz como de trompeta que le dijo, yo soy el Alfa y la Omega, Gracias, Señor. el primero y el último. Aquí Jesucristo no se le presentaba a Juan, el discípulo amado, como aquel que murió en la cruz, como aquel que estaba como el siervo doliente, como predicaba mi esposo, como aquel que había sido molido. Amén. Él no se presentó porque él ya venía en otra manifestación, porque él vendrá, amén. Él vino como siervo, pero cuando él vuelva, volverá como rey. Así es. Amén. Vemos que es una manifestación del Cristo glorificado. Y dice la palabra que él venía a revelarle a Juan las cosas que iban a suceder. El libro de Apocalipsis también se conoce como el libro de revelación. ¿Qué es revelación? Revelación es descorrer el velo de lo que está oculto. Yo no sé si usted es de mi época, pero en mi época no es como ahora que usted toma una foto y la manda y sale en vivo y a todo color. No, en mi época usted tomaba una foto en un rollo y tenía que tomar todas las fotos y después ir a un estudio para que se lo revelaran. Eso es revelar. El rollo estaba totalmente oscuro, usted no podía ver la foto, no podía ver los detalles de la foto hasta que esto era revelado. Amén. Eso fue exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo con Juan. Le reveló lo que estaba oculto. Y le dice a Juan que escriba en un libro lo que él dice que escriba y que se lo envíe a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Amén. Gloria al Estas Señor. iglesias son la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Podemos ver el panorama de estas iglesias en cualquier época. Todo lo que sucedió lo podemos ver en cualquier época y puede estar sucediendo aún ahora en nuestras iglesias o en algún periodo de la historia. Pero en esta noche me quiero enfocar en la iglesia donde el Señor me llevó y es el mensaje a la iglesia de Tiatira como la hemos leído en el libro 2 del libro de Apocalipsis. Podemos ver que esta es una de las cartas más largas de todas las 7, ya que la iglesia de Tiatira era una de las iglesias más corrupta y mundana. Santo. Voy a hablar un poco acerca de lo que es Tiatira, el marco, la geografía un poco de la iglesia de Tiatira para que usted tenga
idea, la iglesia de Tiatira es una ciudad de Asia Menor, fundada en el siglo IV a.C. por Seleuco I de Siria. Estaba situada a 35 millas al sureste de Pérgamo. Muchos para ir a Pérgamo tenían que pasar por esta ciudad de Tiatira. Era una ciudad bastante pequeña, pero a la vez era un imponente centro comercial. Era una de las arterias del Imperio Romano. Era la razón por la cual muchos sindicatos habían establecido en esta ciudad, debido a su situación geográfica. En la ciudad de Tiatira podíamos encontrar gremios como carpinteros, tintoreros, alfareros, vendedores de mercancía. Lidia, la vendedora de púrpura, la cual tuvo un encuentro con Pablo, era natural de esta ciudad. Tiatira era el centro de actividad de los nicolaitas y era una ciudad no amurallada, por lo cual era un blanco fácil para ser atacada. Dios le envía un mensaje de advertencia y de juicio a esta iglesia. Podemos ver que el propósito de esta carta es que la iglesia se purifique, que la iglesia se santifique y que la iglesia vaya a un verdadero arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Voy a leer en el 2:18 del libro de Apocalipsis. Si usted se acaba de conectar, si tiene una Biblia, si no, yo voy leyendo, vamos a ir desglosando y explicando el contenido de la carta. Quizá el pastor estaba en un día corriente y se le entrega esta carta. Él recibe esta carta y la abre. Aquí dice en el 18, dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto. Vemos que la carta va dirigida al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor o el líder que estaba al frente de la iglesia en Tiatira. Pero también de una vez Dios le deja saber que el que le envía esta carta es él. Se presenta como el Hijo de Dios. Aquí podemos entender que Dios le quería decir a este pastor, a este líder, que no era Juan el que le estaba escribiendo esta carta, ni ningún otro pastor de una de las otras 6 iglesias. Él firma como el Hijo de Dios. Jesús se presenta como el Hijo de Dios, enfatizando ser parte de la deidad. Y Jesús es la máxima autoridad de la iglesia. Por primera vez se usa el nombre de Hijo de Dios en el libro de Apocalipsis. Vemos que en Tiatira, como era una iglesia también donde habían gremios que no le servían a Dios, era una iglesia que tenía un centro de adoración al dios Apolo. El dios Apolo era el dios del sol. También podemos entender que en esta época de la historia era la etapa papal, donde entraron los santos a la iglesia, donde se entró la veneración a la Virgen, a los santos, y en ese templo se adoraba al dios Apolo, al dios del sol. Pero el Señor le quiso dar a entender a la iglesia de Tiatira: yo soy el que hizo las lumbreras, yo fui el que hice el sol, las estrellas. Amén. Ustedes adoran al dios del sol, pero yo fui el que creé al sol, amén, a las estrellas y a las lumbreras. Yo soy la máxima autoridad en la iglesia. Gloria a Dios. Muchas veces he escuchado decir líderes que dicen: el que mando aquí soy yo. Tenga cuidado con eso, amén, porque Dios es la máxima autoridad de la iglesia. Amén. Usted es un administrador, un siervo por misericordia de Dios, que Dios ha puesto para apacentar el rebaño. Pero la máxima autoridad de la iglesia, y se lo dejó clara la iglesia de Tiatira, que la máxima autoridad era Él. Amén. También dice que se presenta como aquel que tiene los ojos como llama de fuego. Vemos la mirada escudriñadora de Dios. Y vemos que en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, de 9 a 10, la palabra dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, amén, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vemos la mirada escudriñadora de Dios que atraviesa las fachadas, las apariencias, la máscara, la hipocresía,
las posturas, las pretensiones de las personas. Y Dios le da a entender que Él puede llegar al corazón mismo. Dios es el único que puede discernir los pensamientos Amén. y las intenciones del corazón. A todos puedes engañar, pero a Dios no. Así es. A amén. muchos te le puedes poner la máscara, pero a Dios no. Amén. Porque Él tiene los ojos como llama de fuego. Así es. Aquí vemos la omnisciencia de Dios. Es uno de los atributos no morales. La iglesia está delante de la mirada del Señor. Él conoce todo lo que hacemos. Dice la palabra, ¿a dónde huiré de tu presencia? Amén. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, amén. Porque Dios, el ojo de Jehová, todo lo ve. Así es. Vemos a aquel que tiene los ojos como llama de fuego. Amén. Pero también dice que es el que tiene los pies semejante al bronce bruñido. El bronce tipifica el juicio. Dios le está diciendo a la iglesia de Tiatira, yo tengo todo el poder y toda la autoridad para pisar el pecado bajo mis pies y castigar lo que está mal. Yo soy el Cristo resucitado. Ya no soy el siervo sufriente. Vengo como Cristo resucitado. Soy el Dios inmovible, inmutable, inflexible. Gloria a Dios. Y mi postura frente al pecado desde el principio es la misma. No tolero el pecado. Hay pecado en Tiatira y yo lo sé. Ese era el mensaje que Dios le estaba dando a la iglesia de Tiatira, una de las iglesias más corruptas de Asia Menor. Amén. Gloria al Señor. Esta carta comienza en el 19, como las otras 7 cartas. Dios le da un mensaje de encomio. ¿Qué es un mensaje de encomio? Es alabar con esmero a una persona o cosa. Si yo quiero encomiar a mi esposo, pues le digo, tú eres un hombre cariñoso, tú eres un hombre responsable, Gracias. tú eres un hombre respetuoso. Eso es encomiar. Y eso fue lo que el Señor hizo con esta iglesia junto con las otras. Amén. Primero empezó con las cosas buenas. Dios también resalta las cosas buenas que Amén. haces. Gloria a Dios. Y en el versículo 19 del versículo 2 de Apocalipsis, le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Dios le está resaltando a la iglesia de Tiatira las cosas buenas, porque Dios es amor, amén, también es amor. Pero recuerde que tiene una coma y después dice, también es fuego consumidor. Dice que tus obras postreras son más que las primeras. Amén. Así es. La iglesia de Tiatira estaba conformada por personas que de corazón amaban a Dios y servían al pueblo. Vemos uno de los frutos más importantes, amén, que es el amor, y lo tenía Tiatira. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, si yo hablase lenguas angélicas humanas y no tengo amor, yo nada soy. El amor es uno de los frutos, amén, que deben mostrar en el cristiano, y esta iglesia lo tenía. En el libro de Efesios 5:2, el apóstol le dice a la iglesia de Éfeso que anduvieran en amor. En esta iglesia me imagino que ayudaban a muchos y mantenían la obra, y de esa manera la iglesia seguía creciendo, porque dice que las obras eran mayores que cuando comenzamos. Amén. Vemos a Tiatira como una iglesia activa, una iglesia ocupada, personas maravillosas que tenían fe, Así que es. tenían amor ágape, que quizá iban a comer, que quizá le decían al hermano, vamos para el buffet un domingo, vámonos a tomarnos un café, vete a mi Amén. casa. Me imagino en estos tiempos donde la mayoría se quejan que en la iglesia no hay amor. Si muchos vivieran en este tiempo, quisieran ser miembros activos de la iglesia de Tiatira, porque aquí Dios le dice que es una iglesia que tiene amor. Me imagino que iban a visitar a los enfermos. La Biblia no lo dice, pero me imagino, como dice la palabra, si había alguna necesidad, la necesidad era suplida. Si alguno tenía hambre, me imagino que le llevaban una buena compra. Iban a las cárceles, a los hospitales. Era una iglesia excelente en amor. ¡Wow! La iglesia perfecta. Hasta aquí está perfecto. En lo que es el elogio, vemos que es la iglesia
donde Dios elogia más rica y espléndidamente que las otras 6 iglesias. Wow, obras, amor, fe, servicio, paciencia, perseverancia están creciendo. Wow. Pero vamos a leer en el 20. El 20 empieza con una preposición. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Me voy a detener un poquito aquí en el 20. Me gusta porque dice pero también dice que son unas pocas cosas. O sea que eran más las cosas buenas que las malas. Amén. Pero esa poquita cosa fue como la cherry, amén, el frosting, ¿cómo es que dicen ustedes? Fue lo que molestó, fue lo que molestó. La palabra pero significa descontento, significa defecto, objeción, algo que se contrapone a lo dicho inmediatamente anterior. Pero como que Dios dijo lo bueno, pero, espérate un momentico. Ya viene la reprensión. Como en todas las otras iglesias, Dios también le dio un mensaje de reprensión. Las únicas iglesias que no tuvieron reprensión fue la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Una reprensión es algo que a Dios no le gusta. Y vamos a ver qué es lo que a Dios no le gustó de esta iglesia. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le dice esta carta, como vimos al principio, es enviada al ángel, al pastor, al líder. Dios le está diciendo al líder, tú toleras. Tú toleras significa que tú estás dejando pasar por alto. Tú estás desatendiendo una ofensa. Tú permites cosas. Tú te estás haciendo el loco. Tú te estás haciendo el de la vista gorda. Tú estás viendo el pecado y te estás haciendo el que no está viendo nada. Tú estás permitiendo que se toquen mis instrumentos. Gente que no está apta para tocar mis instrumentos en pecado. El altar es sagrado, hermanos. Tenga cuidado y vamos a ver. Me encanta este mensaje porque Dios me ha enseñado muchas cosas a través de este mensaje. El amor que había en la iglesia de Tiatira lo había hecho caer en la tolerancia. No dejes que el amor te haga volver tolerante. Dice que nosotros debemos de amar, pero también debemos de disciplinar. Este líder no le podía poner orden a la gente de Tiatira porque tenía quizá miedo que se fueran. Como les dije antes, esta gente pertenecía a un gremio, quizá era gente de dinero, quizá era gente adinerada, quizá este pastor no predicaba mensaje porque de pronto se enoja la familia de fulano de tal o se me va. Amén. Pero el Señor te dice en esta hora, no te olvides que es mi obra. La iglesia es la obra del Señor y que Él la compró a precio de sangre. Gloria a Dios. A Él le duelen las almas que están allí. Amén. Y esta mujer estaba haciendo piedra de tropiezo a los siervos que también se congregaban en la iglesia de Tiatira. En el libro de Mateo, capítulo 18, del 6 al 9, dice, ay del que haga tropezar a uno de mis pequeños que creen en mí. Mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno. Amén. Y que se hundiera en lo profundo del mar. Esta mujer estaba haciendo tropezar, estaba haciendo pecar, y el pastor se hacía el de la vista gorda. Vemos que esta es una palabra de advertencia. Amén. Dios nunca tolerará, nunca lo ha tolerado ni nunca lo tolerará. Me imagino que cuando Juan estaba escribiendo, se acordó cuando Jesús entró al templo y estaban los cambistas y estaban los vendedores de palomas y habían hecho de la iglesia una cueva de ladrones, como lo dijo Jesús, y volteó las mesas. Me imagino que él se acordó y dijo, sí es verdad. Él no tolera el pecado en medio del pueblo. Vemos también en los tiempos del sacerdote Elí, cuando Elí permitía que sus hijos Ofni y Fines deshonraran a Dios. Prefirió honrar más a sus hijos que a Dios. Tenga cuidado porque Dios jamás va a tolerar el pecado
en medio de su iglesia, en medio de su hogar, que se ha levantado como casa de Dios Así es. y Gloria al templo de la presencia del Señor. La iglesia de Tiatira también significa sacrificio continuo. Como les dije ahorita, es una enseñanza, quiero que aprendamos un poco. Y es una ciudad comercial, como le dije al principio, y los cristianos, Gloria a Dios. los que asistían a la iglesia de Tiatira, por decirlo así, para poder ser aceptados allá en esos gremios y en sus trabajos y en los negocios, tenían que asistir a reuniones paganas que ellos hacían a sus dioses. Y en medio de esas reuniones paganas ellos hacían exhibiciones eróticas y sacrificaban comida a los ídolos, cosa que Dios le había prohibido al pueblo de Israel. Era pecado, era un pecado que Dios había censurado. Amén. Era un pecado altamente condenado por Dios, como lo vemos en el libro de Levítico. Tiatira era una iglesia casada con el mundo. Había una especie de manipulación. Si no participas de las fiestas, no podemos comercializar tus productos, no te los podemos comprar. Entonces era bien difícil ser cristiano, subsistir y ser fiel a Dios. Quiero que hablemos un poquito de... estuve averiguando, la carta no habla mucho, no dice mucho, pero yo estuve investigando en varios comentarios. Y la Biblia dice que la amistad con el mundo nos constituye enemigos de Dios. Tenemos que ser de una sola pieza. Amén. O somos o no somos. Vamos a ver quién es esta persona que dice Jezabel. ¿Quién es ella? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los comentarios? Algunos comentarios dicen que Jezabel es un término alegórico, es un espíritu y está aplicado a un grupo de personas. La asimila mucho a la Jezabel del Antiguo Testamento, a ese espíritu que hizo meter a Elías a la cueva, a aquel espíritu que operó también en la hija de Herodes y pidió la cabeza de Juan el Bautista. Otros comentaristas opinan que se trata de la esposa del pastor, que esta Jezabel era la esposa del pastor. Y la palabra mujer en el griego significa goné, que significa esposa. Esta era una líder poderosa, una mujer fuerte, despiadada. Esta profetisa tenía un espíritu manipulador y controlador. Era una mujer influyente. Y como lo vemos en la carta, no venía de afuera, sino que esta Jezabel estaba dentro de la iglesia. Esta mujer influía negativamente en la iglesia, así como Jezabel influyó negativamente en la vida del rey Acab, Amén. el rey puesto por Dios, el rey de Israel. Y ese espíritu controló la voluntad del rey Acab y a través del sexo lo manipulaba, y Acab perdió su sacerdocio. Aquí no estamos hablando de cualquier espíritu. Amén. Jezabel es un principado de alta jerarquía que está minando todavía las iglesias del siglo XXI. Jezabel es un espíritu que te incita al pecado. El problema es que este personaje había empezado a enseñar que estaba bien cumplir, participar, pecar, ir a las fiestas de los gremios, comer comida sacrificada a los ídolos, pues igual era la única opción que ellos tenían. Amén. Y que Dios entiende todo y que Dios todo lo pasa por alto. Como dicen los americanos, business son business, negocios son negocios. Está bien que vayan allá, que tengan una pata en el mundo y una pata en la iglesia, que tengan una pata allá, que vayan a sacrificar comida a los ídolos, que participen de las cosas eróticas, que después vengan y se suban al altar. Wow. Jezabel dijo, eso está perfecto, eso está bien. Sabemos que el pecado es una transgresión a la santidad de Dios. Amén. Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo te constituye en enemigo de Dios? No erréis, los adúlteros, los fornicarios, y una lista muy larga, no heredarán el reino de los cielos. La iglesia tuvo miedo ante este espíritu, y yo los entiendo, porque en el libro, en el Antiguo Testamento, vemos un profeta del talante de Elías, y este espíritu lo hizo meter a la cueva. Elías era un hombre que cerraba el cielo, decía no llueve por la palabra de Jehová, y no llovía.
un hombre que decía llueve y llovía, hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo y fueron muertos todos los profetas de Baal. Y a este hombre de este nivel y de esta categoría, Jezabel le dictó una orden de que lo iba a matar y lo hizo meter en la cueva con una gran depresión. Y la iglesia tuvo miedo de reprender a este miembro tan influyente. Como les dije antes, es una persona manipuladora. Amén. Máxime, si como vimos al principio era la esposa del pastor. Ahora no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que la esposa del pastor es Jezabel. Estoy dando una enseñanza de lo que dicen los comentaristas. Jezabel ama la profecía y es así que se hacía llamar profetisa. Era una falsa autoridad, pero también al hacerse llamar profetisa, utilizando Dios me dijo, Dios me mostró, así dice el Señor. Qué casualidad que solo Dios le muestra a la mujer. Pastor, ¿y a ti Dios no te muestra las cosas? Es una manera de Jezabel manipular al pueblo. Dios me dijo, Dios te mostró. Ella es la que toma las decisiones importantes en la iglesia. Jezabel no solamente controla a su esposo, sino a todo el pueblo. Y lo podemos ver, cómo Jezabel llevó a casi todo el pueblo de Israel a la idolatría. Cuidado con ese espíritu de Jezabel. Amén. Es altamente peligroso. Y ella quiere ser la suma sacerdotisa de la iglesia. Este espíritu no le gusta someterse a la autoridad. Usted como esposa de pastor, yo como esposa tengo que someterme a mi esposo. Creo en el ministerio de las mujeres. Hay mujeres lindas del Señor que están al frente de la iglesia. Tengo amigas pastoras las cuales amo, admiro mucho. De verdad que las admiro porque al ser mujeres y pastoras, pero también si ella es pastora en la casa tiene que someterse a su esposo. Así es. Hay una línea que Dios dejó, pero el pastor es autoridad tanto en la iglesia como en la casa. Imagínense si Jezabel controla la iglesia, ¿cómo será la casa? Se los dejo de tarea. Otra de las cosas que hace Jezabel es que tiene su propio grupo de seguidoras. Tiene sus amiguitas que andan allí con ella, lambiéndole las botas. Jezabel compra a la gente con regalos, con privilegios, Santo Jesús. los cuales comienzan a adorarla y a poner cuidado de sus palabras para después hablar mal de los líderes. Después empiezan a hablar de los siervos de Dios. Jezabel lo que más detesta es la unción profética. Jezabel lo que más odia es un hombre lleno de la unción y la presencia del Así Espíritu es, amén, Santo, amén. porque es el único que puede desenmascararlo. Amén, gloria a Dios. Jezabel empieza a minar y a dañar el testimonio de los verdaderos siervos de Dios. Si no, pregúntale a Nabot, cuando Acaz se enamoró de la viña de Nabot y Nabot no quiso darle su viña. Y Jezabel cogió el sello de su esposo, le dañó el testimonio y apedreó a Nabot. Te estoy hablando de un espíritu bien fuerte. Peligroso. Cuidado con Jezabel, porque a Jezabel no le importa para nada la visión de la iglesia. Jezabel viene para dañar, para incitar al pecado y para que Dios se aparte de ti, el Espíritu Santo, porque el Señor no comparte el pecado. También estuve buscando en el libro de Mike Berman, English is no good, que se llama A través de la Biblia. Y también vemos que en esta iglesia se estaba tolerando a maestros corruptos, a falsos maestros, maestros adúlteros y fornicarios espirituales. Amén. Maestros que estaban trayendo falsa enseñanza a la iglesia y el pastor lo estaba tolerando. Dice la palabra en Gálatas 5:9 que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquitico de levadura es necesario para que sea pecado delante de Dios. Delante de Dios no hay pecado pequeño ni grande. Delante de Dios pecado es pecado. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Ya no le vamos a poner medias tintas. El pecado es pecado y punto. Amén, así es. Pablo le advirtió a la iglesia de Gálatas en el capítulo 5:9 que la falsa enseñanza impartida por maestros podía corromper toda la iglesia. No importa cuál pequeña o inocente sea esa falsa enseñanza,
poco a poco, sutilmente, irá leudando y contaminando a toda la congregación. Amén, así es. Quizá este líder también lo ponían a predicar, no se sabe. Si esta Isabel estaba también no solamente enseñando, sino que también predicaba. Cuidado con ese poco de doctrina distorsionada que el enemigo está trayendo a través de Jezabel a tu iglesia. La manzana podrida corrompe a los demás. Amén. Cosas que uno ve a veces inofensivas, si no se arreglan a tiempo, causarán serios problemas. Así es. Cuidado con este espíritu. Es un mensaje de advertencia. Así como se le advirtió a la iglesia de Tiatira, el Señor nos lo recuerda hoy. Este espíritu ofrece posición y dinero para que cambies el mensaje, pastor. No te dejes seducir por Jezabel, por ese espíritu que sutilmente está minando muchos de los altares de nuestras iglesias. Y así llevar a la iglesia a una ruina espiritual. Este espíritu no solamente quiere dividir la iglesia, Amén. sino que también quiere cerrarla. Así es. Voy a leer en el 21. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí Dios le habla a la mujer Jezabel. Está hablando a Jezabel que le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero que no quiere arrepentirse de su fornicación. Vemos aquí otro de los atributos de Dios, la misericordia, la paciencia de Dios. Le ha dado tiempo a Jezabel para que se arrepienta. Eso era todo lo que Dios demandaba a esta iglesia. Era una carta de arrepentimiento. Era una carta para que arreglaran lo que estaba malo. Como les dije al principio, eran pocas las cosas malas que se hacían en esta iglesia. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es sentir dolor por haber pecado y no volverlo a hacer. Amén. Dios te perdona, pero si tú te has arrepentido, si lo vuelves a hacer, tú no te has arrepentido. Eso es lo que Dios estaba demandando de esta iglesia, arrepentimiento. Amén. Y en el 22 dice, el juicio que viene para este espíritu por no haberse arrepentido, dice, aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Amén. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Amén. Y os daré a cada uno según su obra. Vemos aquí que había sido decretado un juicio en contra de esta mujer si no se arrepentía. Dice que le había dado tiempo, pero parece que la mujer no quería arrepentirse. Y también dice que a sus aliados, o sea que a todos los que con ella, todos los que participan de las cosas que hace este espíritu, esta persona, esta mujer, qué sé yo, aquellos que estaban contaminando la obra. Amén. Dios les dice que los va a llevar a la cama, viene angustia, aflicción, como también Dios lo hizo con Jezabel en el Antiguo Testamento. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, vemos que Dios a través del profeta Jehú hizo un juicio también en contra de Jezabel y de sus aliados. El hijo de Jezabel, Joram, murió. Ocosías, el rey de Judá, que hizo alianza con Jezabel, también vino juicio sobre él. También vemos en el segundo libro de Reyes que Jezabel murió. Y Dios a través de este profeta mató toda la descendencia de Jezabel, 70 de sus hijos, familiares, sacerdotes, aliados. Este juicio similar fue prometido a esta mujer de la iglesia de Tiatira y a todos los aliados que estaban contaminando la iglesia. Hoy en nuestro día, Dios está en contra de todo aquel que haga tropezar a la iglesia. La iglesia le costó un precio alto a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Está decretado un juicio sobre esta mujer y sobre todos aquellos que participan de las cosas que ella hace. Y qué tristeza, porque dice que sus hijos heriré de muerte. Amén. También viene consecuencia. Cuando pecamos delante de Dios, viene consecuencia para nuestros hijos. Lo vemos lo que pasó con el rey Saúl, Amén. que a través de la desobediencia de Saúl,
sus hijos, su familia, su descendencia, sufrió a causa del pecado. Amén. Dios no tolera el pecado en ninguna circunstancia y mucho menos en su iglesia. Amén, así es. Dios le dio este mensaje a Juan hace más de 2000 años y hoy nos lo recuerda a nosotros. Dios trae a la plataforma esta carta que se le escribió a la iglesia de Tiatira. Como le dije, este mensaje, las iglesias, es un panorama de las iglesias a través de los tiempos. Traigo un mensaje de juicio, traigo un mensaje de advertencia de parte de Dios para la iglesia de hoy. Tengo malas noticias. Jezabel sigue activa en muchos de los altares en nuestras iglesias de hoy. También traigo un mensaje de arrepentimiento. Líder, si tú estás tolerando el pecado en tu iglesia, si has perdido la autoridad que Dios te ha delegado, Dios quiere recordarte que la iglesia es de Él. Amén. La iglesia es de Dios. Él fue el que pagó el precio y tú solo eres un administrador por gracia. Si Dios no pasó por alto el pecado de Elí, Dios me ministraba esta mañana mientras hacía mi devocional. Dios no pasó por alto el pecado de Elí, el pecado de Saúl, el pecado de Acab, ni el líder de Tiatira. Si tú no dejas de complacer al hombre y agradar a Dios, ¿tú crees que Dios te lo va a pasar por encima a ti? Amén. Muchas veces pensamos que Jezabel es que la mujer se pinte. Jezabel es mucho más que un maquillaje. Te estoy hablando de un principado fuerte que está minando muchas de las iglesias de este tiempo. Así. Con este espíritu no se juega. Como les dije, Jezabel metió a la cueva un hombre del talante de Elías. Se le hizo cortar la cabeza a un hombre como Juan el Bautista. ¿Qué será de ti y de mí? No toleres a Jezabel. No toleres el pecado. Jezabel significa la tolerancia, lo que te incita a pecar. Dios tenga misericordia de nosotros, sacerdote. También hay una advertencia para ti como esposo. Tú eres el sacerdote de tu casa. Dios te ha puesto como cabeza de tu hogar. Tú tienes que poner orden. Si tú le has delegado la autoridad a tu esposa, estás en serios problemas. Si tu esposa es la que lleva los pantalones en tu casa, estás en serios problemas. Amén. Gloria a Dios. Santo. Si tú toleras el pecado en tus hijos, estás en serios problemas delante de Dios. No es tiempo de tolerar el pecado. El Señor nos habla hoy. Y para el Señor, como les dije al principio, no hay pecado pequeño ni grande. Amén. Gloria al Señor. Voy a leer en el 24 para terminar, no se me duerman, amén. Pero quería ya voy a terminar lo que Dios me ha dado. En el 24 vemos que esta iglesia estaba dividida. Estaba dividida porque dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, había un grupo pequeño, había un remanente fiel. A cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hay un mensaje también de esperanza. Me imagino lo difícil que era estar en esa iglesia, viendo cómo Jezabel se paseaba en el altar, cómo Jezabel manipulaba. Si no haces esto, si no haces aquello, no tienes un privilegio. Me imagino que era más o menos así la cosa. La palabra no lo dice. Pero el Señor le dice a ellos, manténganse así, no se contaminen con Jezabel, no la toleren. No importa que no te dejen participar, no importa. No te contamines. Retén lo que tienes. Deja que, como le digo yo a una hermana, deja que Aarón adore al becerro allá. Tú mantente en el monte, retén lo que tienes hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Amén. Y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. También tú, como persona, eres la iglesia.
Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Así es, amén. En tu vida personal, ¿qué es lo que Jezabel está incitando a hacer? ¿Qué es lo que Jezabel te está incitando para que peques delante de Dios? Como Jezabel le decía, no, eso no es nada. A veces entramos eso no es nada. Voy a ver 30 minutos de pornografía, porque eso no es nada. Voy a decir una mentira, voy a ir a aplicar allá en Difaz y en la Fusta, voy a decir una mentira. Voy a decir que yo soy soltera cuando estás casada, una mentira. Es mentira delante de Dios. Eso no es nada. Dios sabe que yo necesito darle de comer a mis hijos. Es mentira, hermanos y hermanas. Amén. ¿Qué es lo que Jezabel está minando tu vida? Quizá pues una persona chismosa para que tú pares la oreja y pierdas la comunión delante de la presencia de Dios. Es tiempo de meditar, hermano. Dios anda buscando una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios está buscando una iglesia que se mantenga fiel, una iglesia sin mancha y sin arruga, porque ella es la que verá al Señor. Amén. El tiempo se acaba, hermanos. Amén. La trompeta está a punto de sonar. Amén. Un Gloria poco al de levadura leuda toda la masa. Y dejo a mi esposo, amén. Amén, gloria al Señor, amén. Bendiciones a todos los que están en sintonía, les agradecemos. Gracias por la sintonía, amén. Un mensaje muy poderoso, amén. Un espíritu maligno, amén. Espíritu de Jezabel, amén. Un espíritu, como dice mi esposa, se menea todavía en las iglesias. Y la palabra del Señor lo dice, amén. La palabra del Señor lo dice que no tenemos que tolerar ese espíritu, amén. Muchas veces queremos un micrófono, muchas veces queremos un puesto y toleramos ese espíritu maligno del diablo, amén. Pero dígame, le voy a decir en esta hora, hermano y hermana, no es un micrófono que lo va a salvar, no es un privilegio que lo va a salvar. Lo que lo va a salvar es que usted tenga respeto a la palabra del Señor, que respete a Dios, amén. Y me gustó el versículo, amén. El versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Santo, aleluya. Escuche esa palabra, amén. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea que el Señor es tan misericordioso, amén. Tanta misericordia Aleluya. que le da tiempo, hermanos. Nos da tiempo para que nos arrepintamos, amén. Pero seguimos en el mismo error, seguimos en el mismo pecado. Vienen evangelistas, vienen profetas diciéndote el pecado que estás tolerando y no te quieres arrepentir. Gloria a Dios, aleluya. Vienen profetas, vienen evangelistas, vienen predicadores, predicando la palabra del Señor, diciéndote, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero mire lo que la palabra dice, pero no se quiere arrepentir de su fornicación. ¿Por qué no se quiere arrepentir de su fornicación? Porque tiene miedo que se le vayan tiene miedo que se le vayan los carnales, amén. Tiene miedo que se le vayan los carnales, amén. Solo los espirituales, amén. Solo las personas espirituales pueden ver Amén, gloria a Dios. ese espíritu tan maligno, amén. Solo las personas que están en el espíritu, amén. Pero aquellos que están en la carne, lo único que miran, voy a traerle una fruta a Jezabel, voy a traerle un regalo a Jezabel para que me dé un puesto en la iglesia, para que la Jezabel, amén, para que la Jezabel me ponga ahí arriba. Reprendo al diablo en esta hora, amén. No necesitamos ningún privilegio, lo único que necesitamos es estar bajo la presencia del Señor. Reprendemos ese espíritu maligno que se ha metido a la iglesia y se ha metido a todas las iglesias, amén. Ese espíritu no crea que es como dice mi esposa, no crea que es un espíritu tan fácil de reprenderlo, amén. Porque ese espíritu va minando los corazones de las otras personas, va minando los corazones de los demás, va haciendo daño a los demás, amén. Pero los carnales se quedan con la vista, con la boca callada, no dicen nada, amén. La dejan que haga lo que le da la gana, amén. Pero cuando vienen las personas espirituales, ahí es donde viene el problema. Aleluya. Cuando ya se siente desmascarada, ahí es donde viene el problema. Cuando ya no quiere dar la cara a Jezabel, a veces cuando ya sabe quién la conoce, no quiere darte ni la cara, Gloria no quiere a Dios. ni saludarte, se te va por las orillas, porque no quiere verte a la cara, amén. Ese es el espíritu de Jezabel. Esta vez, yo le estoy pidiendo al Señor que me dé discernimiento de espíritu. Amén.